imagínense que son startuperos, ¿no? Para vender su producto, su idea, ¿qué van a hacer, chavos? Es más, véanlo en su vida cotidiana. Cuando ustedes están con su brother así del alma, de picón de ombligo y lo que sea, ¿no? Y apretón de, ¿no? Cuando están con sus cuates, con sus amigos, la entonación es variable. Cuando están enfrente de un grupo, te tiembla la voz. No sabes ni siquiera tener una elocuencia de tus ideas, ¿no? Te petrificas. Chavos, ¿qué están haciendo para controlar ese tipo de cosas? Al final del día van a tener que vender ideas, ¿eh? ¿Qué están haciendo para eso? Si aún no lo hacen, hay muchos letreros en el metro CU, en el metro, en Copilco, donde te dan cursos de oratoria. Es tiempo de empezar a invertir en ustedes mismos, ¿no? Así como en algún momento les dije, aprendan a vestirse, también aprendan a hablar en público. Porque eso es lo que los va a llevar a otro punto. Cuando están con sus cuates, ya decía, ¿no? Su entonación es así. Cuando están con su jefe, se petrifican y no saben ni siquiera a veces transmitirle lo que quieren decirle. Y eso llévalo a diversos ámbitos de su vida. Una entrevista de trabajo, una oportunidad de vida, ¿no? Conocieron a alguien famoso y sabían que podían ayudarles a alguien famoso, y no me refiero a un artista de televisión, no, me refiero a alguien que puede aportarles a su vida algo, y pasaron un momento maravilloso por temor, porque no pudieron expresarse, porque no supieron decir. ¿Vale? Entonces, yo creo que sí deben de estar pensando en algunos puntos para ser un buen orador. Y rapidísimo para no extenderme, ¿no? Primero la entonación, ¿sí? Porque seguramente lo ven con maestros, ¿no? Hay maestros que son planos todo el tiempo, siempre hablando así. Es más, hay maestros que te ponen a leer, ¿qué? Pinche hueva, ¿no? O sea, eso a estas alturas imposible. La entonación, evidentemente, la imagen, ¿sí? Yo no lo hago, eventualmente lo he llegado a hacer, pero de aquí hacia arriba debe ser negro. O sea, el color de tu ropa debe ser negra siempre. ¿Por qué? Porque no los distraes. Y el impacto de la comunicación es aún mayor. O sea, de aquí para arriba debe ser negro. Evidentemente el cuerpo, ¿no? La postura. No es lo mismo caminar así que caminar así, ¿no? Con energía. Eso habla muchísimo de ustedes. Y finalmente, pues evidentemente sus presentaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes saben hacer presentaciones? Como le llaman los gringos, powerful presentations. O sea, presentaciones con impacto, con poder. ¿Saben hacer presentaciones con impacto? Las mejores presentaciones con impacto no son las que están tapizadas de letras. Las mejores presentaciones son las que llevan un parrafito. Algo que te haga recordar esa presentación, porque la presentación lo único que va a hacer es distraer al público. Aprendan eso, chavos. Al final del día van a tener que vender sus ideas, a quien sea. Somos vendedores. Hoy comía con con un chavo que estuvo trabajando conmigo hace algún tiempo, y él me comentaba que pues él está en su empleo, su trabajo soñado. ¿Qué hace? Vende seguros. A ver, güey, o sea, cambiaste, ¿no? Cambiaste una carrera profesional, técnica, provisoria, lo que quieras en Deloitte para vender seguros. Sí, güey, es que eso, yo nací para eso. Y lo que me decía es que ha sido uno de los vendedores de seguros más importantes de esa empresa, MetLife, que no es nada fácil. Y ha estado en los primeros 10 lugares. Bueno, para hacer eso, sí tienes un mérito.
Y el mérito está en comunicarte, en vender. Si no sabemos desde ahorita vender, también métanse un curso de ventas, chavos. Es muy importante para ustedes. Sea en donde sea que estén, van a requerir comunicarse y vender. Ya sé que son millennials y les vale madre la vida. Hasta para vender una idea de cómo proteger el mundo, escuchando Queen, también tendrán que comunicarse y también tendrán que vender la idea de por qué sí debemos proteger el mundo, la humanidad o la naturaleza o el teporingo de Guadalajara o lo que sea, ¿no? Entonces, si no estamos invirtiendo tiempo en eso, yo creo que necesitamos ponernos las pilas y empezar a trabajar en ello. ¿Comentarios? ¿No? Externen sus ideas, chavos. Me gustaría escucharlos. ¿No? ¿Ninguno? Qué bueno, todo quedó clarísimo. ¿Tú querías saber? Pues no, que solo quería opinar que sí es algo muy importante y que pues muchas veces parece que lo tenemos controlado, pero hasta que no nos encontramos en una situación que nos lleve a un estrés pues, considerable, no nos damos cuenta de las debilidades que tenemos en esos aspectos. A ver, chavos, les pongo un ejemplo muy rápido y muy sencillo. ¿Ustedes piensan que Adrián, mi gerente, no sabe? No, no piensan eso, porque sí sabe. ¿Cuál es el tema con Adrián? El nerviosismo, la comunicación, la secuencia de las ideas. No lo estoy criticando, él lo sabe porque yo le doy el feedback. Entonces, veamos eso, que a lo mejor ustedes podrían estar en una situación similar. Y véanme a mí, o sea, no quiero mamasearme, pero véanme a mí. Entonces, es ahí donde tienen que empezar a compararse con personas que los inspiren, que los motiven, que los ayuden a conseguir lo que quieren ser. Yo no digo que sean como yo, Yo lo que quiero es que sean mejores que yo. Eso lo agradecería y lo reconocería más a que sean como yo. Mi expectativa es que sean mejores que yo. Yo no tengo issues con eso. Para nada. Todo el mundo tiene lo que se merece. Y ustedes trabajan por eso, pero por supuesto que yo jamás me voy a... ni les voy a tener envidia ni nada de eso. O sea, al revés, los voy a reconocer. Y me he llegado a encontrar a personas que de verdad los admiro. ¿Sí? Exalumnos. ¿Sí? Yo no tengo un tema con eso. Hagan la comparación. Compárense efectivamente, pero no con el güey de al lado, ¿no? Que ya se compró su bocho y yo no tengo ni madres, ¿no? No, compárense con el güey que trae un Ferrari. ¿Qué hizo? ¿No? ¿Qué hizo para conseguir su Ferrari? Ah, pues es narco, ¿no? Bueno, con eso no te compares, ¿no? O es secuestrador, ¿no? Menos. O sea, compárense con personas que realmente los inspiren y los motiven a llegar incluso más allá de alguien que tiene un bocho, ¿no? O se lo compraron sus padres, bueno, es otro tema, ¿no? Generacional, pero de verdad, o sea, traten de... Tienen todo el tiempo del mundo, chavos. Y eso es lo más importante. El tiempo se va, rapidísimo. Los millennials a los 27, 28 años ya se sienten viejos, ¿no? Ustedes tienen 22, 21, ¿no? Más o menos. Sí. Entonces les faltan 5 años para que se sientan viejos. Así es que les diría que se empiecen a preocupar en los próximos 4 años para que, si son startuperos, no estandoperos, startuperos, por lo menos puedan retirarse a los 27 o a los 30 como Mark Zuckerberg. Quiero ver que alguien sea Mark Zuckerberg, el siguiente Mark Zuckerberg. Estaría sensacional, ¿no? Y aún más que haya salido de este salón. Pero bueno, dejemos de enfocarnos a eso y vamos a la clase. Recuerdo que la clase anterior concluimos todo el capítulo de prestación de servicios personales independientes, ¿sí? ¿O quedó pendiente algo? ¿No? Entonces hoy vamos a ver la prestación de servicios, perdón, el otorgamiento uso o goce
de bienes inmuebles, que es como está contemplado en el 158. Ok. Bien. Creo que debí haberlo dicho, esto que vamos a ver ahorita, debí haberlo dicho antes incluso de analizar el primer artículo del título quinto, pero bueno, nunca es tarde para comentarlo. Igual que muchas, por ejemplo, regresemos a back to the basics, ¿no? Como dirían los americanos o los ingleses, back to the basics. Cuando ustedes van a hacer, por ejemplo, ¿quiénes son auditores aquí? Sin pena, chavos, sin pena. Yo fui auditor y me ayudó mucho mi formación profesional. ¿Cómo te llamas, perdón? ¿Qué ciclos o qué procesos te ha tocado revisar, Michelle? Nóminas. Cuando vas a revisar el ciclo de nóminas, que es previo a la auditoría, ¿qué haces? Cuéntanos un poquito para los que no conocemos el proceso de auditoría. Bueno, pues empezamos con los programas para la planeación. Ajá. Se nos asigna a cada ayudante que se va a revisar, se entregan los programas y se va trabajando. En primer momento lo que se hace es un vaciado de nóminas. Pero más que el detalle me interesan las etapas. ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo establecen ese programa de trabajo? O sea, ¿empiezo revisando el ISR? ¿O me voy a ver si cumple con Ley Federal del Trabajo? ¿Cuál es ese proceso? Bueno, pues antes de llegar a lo que es el cálculo, se revisa control interno. Ajá. En el área que estás revisando, que en ese caso sería nóminas, en base al programa, si se cuenta con expedientes. Exacto. Todo lo que va enfocado al control interno. Y bueno, pues es que nosotros nos basamos en el programa, en cómo ya está establecido. Primero es control interno y después bases, cálculos, ISR, IMSS Hay todo un proceso, o sea, cuando tú vas a revisar el ciclo de nóminas no empiezas por revisando impuestos sobre la renta y luego te vas a Ley Federal del Trabajo. O sea, hay ciertas etapas que debes revisar, que debes conocer, y la base de toda esta revisión está en el control interno. Entonces empiezas, oye, primero, ¿no? Desde la selección o desde el reclutamiento, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Quién hace el reclutamiento está facultado para reclutar a esa persona? ¿La recluta con la experiencia necesaria o sin experiencia y eventualmente la reubica en otro puesto? Ese tipo de cosas son muy importantes en la revisión del control interno, porque si no ahí se cometen los principales fraudes, ¿no? Y eso seguramente ya lo habrán visto en sus materias de control interno o de auditoría forense, si es que llevan auditoría forense. Pero el punto importante de lo que quiero transmitirles es que tenemos que llevar una metodología, tenemos que conocer las etapas. Si no conocemos las etapas, eventualmente no conoceremos cómo aplicar un convenio para evitar la doble tributación. Entonces, lo que les voy a decir, pueden existir más o menos, pero los puntos primordiales que debemos de conocer en las etapas de la aplicación de los convenios internacionales empiezan primero, en primera instancia, sin más preámbulo, es principalmente conocer, identificar el tipo de operación. O sea, ¿a qué transacción nos estamos refiriendo? Oye, ¿se refiere a una prestación de servicios? ¿Se refiere a un contrato de regalías? ¿Se refiere a un contrato de préstamo? ¿Se refiere a una comisión mercantil? ¿A qué se refiere? Necesito identificar bien la operación. Si no conozco a qué operación me estoy refiriendo, pues difícilmente le voy a poder aplicar el título quinto y eventualmente el convenio. Entonces necesito conocer el tipo de operación y, como consecuencia de conocer la operación, pues soportar con documentación, porque no es lo mismo
tener un contrato de prestación de servicios de palabra a tener un contrato de prestación de servicios bien establecido en blanco y negro. De quiénes son las responsabilidades, a quién le corresponde pagar el impuesto. Por lo que ya veíamos anteriormente, el extranjero te puede decir, oye, pues hazte bolas con tu impuesto mexicano, ahí me entregas lo que habíamos pactado. Eso debe estar en los contratos, ¿vale? Entonces, soportar con documentación comprobatoria de cualquier naturaleza, regalías, prestación de servicios, ya sea asistencia técnica, artistas. ¿Cómo traen los artistas a México? Bajo un contrato, ¿vale? Y eventualmente el artista ni siquiera sale en el contrato. ¿Quién sale? La compañía que lo representa. Entonces, a veces, a lo mejor estás revisando un contrato de prestación de servicios artísticos y ni siquiera sabes que es Madonna quien está revisando el contrato, ¿no? Porque detrás hay normalmente representantes. Pero en fin, entonces, soportar con documentación, fijarse bien, y eso es más de abogados, en las cláusulas de penalización, porque eso eventualmente también puede resultar en un problema. Una vez que ya conoces, que ya identificaste la operación, que ya tienes la documentación, soporte, ¿cuál es el siguiente rubro? Pues identificar también a los participantes, ¿no? Perdón, a veces escribo muy rápido y a lo mejor no lo entienden. Donde no lo entiendan me dicen miso. Porque tú ya estabas preguntando así de ¿qué dice ahí? Bueno, identificar a los participantes. ¿Por qué, chavos? Porque no es lo mismo si es una persona física o una persona moral. No tanto para efectos fiscales, sino para efectos legales, laborales, etc. O sea, tenemos que ver todo el ámbito, todo el contexto, ¿sí? Entonces, necesitamos identificar los participantes. Y esos participantes, principalmente, demostrar. Esto es crucial. Demostrar la residencia fiscal. Porque puede venir John Smith a decirte que él te jura por la Virgen de Guadalupe que es residente fiscal en Estados Unidos y pues tú le refieres como residente extranjero. Y resulta que John Smith lleva 15 años viviendo en México, tiene 2 esposas, bueno, divorciado, perdón, y 6 hijos, 3 y 3, y tú le estás dando tratamiento como residente fiscal extranjero nada más porque se llama John Smith. Recuerden que demostrar la residencia no es nada más enseñarte tu pasaporte, hay una forma de demostrar la residencia fiscal y ya la vimos, que son las constancias de residencia fiscal, ¿se acuerdan? Entonces, tú puedes venir a mí a decirme que eres extranjero y sacas tu pasaporte y me lo enseñas y dice, mira, aquí yo soy John Smith que vive en US. Sí, maravilloso, pero eso no es lo que dice la ley de renta. Primero identifícate como residente fiscal extranjero y después te doy el tratamiento del título quinto. Porque nada más tienes dos, en tu árbol de decisión nada más tienes 2 alternativas. O eres residente o eres no residente. Nada más. Y si tú no me demuestras que eres residente fiscal en el extranjero, ¿cuál alternativa me lleva? A tratarlo como residente fiscal mexicano. ¿Sí me explico, chavos? Entonces, demostrar la residencia fiscal es crucial en la aplicación de los convenios. Ya que identificamos y que acotamos estos puntos que son importantísimos para el análisis de la operación y de la aplicación de la ley o no, el siguiente punto es ver o identificar también si la operación es objeto de la ley del impuesto a la renta, particularmente el título quinto. ¿Por qué? Porque si no es objeto del título quinto, pues hasta ahí concluyó nuestro análisis, ¿no?
Ya lo decíamos en algún momento, si la ley del impuesto a la renta no grava la operación, no tenemos nada más que hacer, ¿no? Hasta ahí llega nuestro análisis. No tendríamos que identificar un impuesto. ¿Vale? Entonces, pensando que esa operación, que esa transacción, si es objeto de la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí?, habría que ver si existe alguna exención o, en su caso, una reducción de gravamen. ¿Por qué? Porque la ley de renta en su título quinto puede decir, como en el caso de las personas físicas que obtienen ingresos por salarios, están exentos si cumplen ciertos requisitos, ¿se acuerdan? Por salarios y por honorarios. Están exentos si cumplen con ciertos requisitos. Pero si no están exentos, entonces hay un gravamen. Y ese gravamen eventualmente, como lo vamos a ver más adelante, puede reducirse. Por la misma ley, no por convenio. ¿Sí vamos bien? Entonces, si existe gravamen, si hay gravamen, luego entonces hay que revisar si existe convenio para evitar la doble tributación. Y esta parte es importantísima, vigente. Lo veíamos la clase anterior con Venezuela. Y es muy fácil equivocarnos aquí, chavos. Porque dicen, sí existe, le aplicamos la tasa reducida. No, espérame, hay que ver si está vigente ese convenio. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, chavos? Antes de seguir con mi chavo mareador. Siguiente. Si hay un convenio vigente, aplicar convenio, porque de hecho decidimos si nos vamos al título quinto o nos vamos al convenio aquí. Esta es una matriz de decisión. Si hay convenio, me voy al punto 8. Si no hay convenio, me quedo en el punto 6, 5 y 6. ¿No? Entonces, aplicar convenio, pensando ya que sí existe un convenio vigente, aplicar convenio y tasa reducida o exención. ¿Vale? Pero este punto lleva un tricky question, un tricky moment, ¿no? Un momento truculento en traducción. 9. ¿Qué debemos revisar, chavos? Si ustedes traen el convenio con Estados Unidos, hay un artículo en el convenio con Estados Unidos que se llama Law, así como la canción de los Beatles, ¿no? Pero este Law es con esta B. Revisar Law. ¿Qué es Law? Limitation of Benefits, o sea, limitación de beneficios. ¿Por qué? Revisen el artículo 17 con Estados Unidos. ¿Qué dice el artículo? Nada más el título. Salud. ¿Qué dice, perdón? Limitación de beneficios. ¿A qué se refiere la limitación o limitante de beneficios? Se refiere a que si
utilizas el convenio con el único fin de evadir impuestos, no te aplica el convenio. Esa parte también es importantísima. ¿Vale? Ahora, son pocos los convenios que tienen este artículo 17. No todos los convenios lo tienen. Pero ahora con el Multilateral Agreement, que están firmando varios países, casi todos están incluyendo este Limitation of Benefits. Sí. Lo que creo es que ese artículo, bueno, lo que tengo entendido es que hay países que los que tienen ese tipo de limitaciones es porque generalmente están asociados, bueno, pertenecen a la OCDE y ellos, bueno, Ángel, tiene que ver con el tema de BEPS, que hay un apartado, una de las acciones BEPS. El Multilateral Agreement o el acuerdo multilateral que están firmando y que se están adhiriendo muchos países deriva de acciones BEPS. Exacto. ¿Sí? Entonces, sí tiene que ver con BEPS, el acuerdo multilateral, y el acuerdo multilateral incluye un artículo de Limitation of Benefits con el único fin de evitar un abuso de los convenios para evitar la doble tributación. Pero no sé si querías decirme eso. Sí, o sea, lo que quería saber es que si eso era realmente producto de una acción BEPS o más bien su origen BEPS es producto de esos tratados, ¿no? Su origen es antiquísimo, pero de los 60s, pero quien no duda en ningún momento en adoptarlo en sus convenios es Estados Unidos. Por eso ustedes revisan el artículo 17 de Canadá, debe ser pensiones, jubilaciones o estudiantes, alguno de esos. ¿Vale? En el caso de Canadá, hasta donde recuerdo, no tiene un limitation of benefits. ¿No? Sí. Entonces, ¿qué va a ocurrir con aquellos países que no tienen este artículo de limitante de beneficios? Pues que con el acuerdo multilateral, que ya les había dicho que es como un multiacuerdo, ¿sí? Se van a adherir los países y van a adoptar un limitation of benefits, que en estricto sentido o en esencia, la existencia de este artículo 17 de Estados Unidos, lo único que persigue es evitar el abuso de los convenios, ¿sí? Justamente con ese artículo. ¿Sale? Es como si fuera una regla BEPS del convenio. ¿Sale? Entonces, revisar la limitación de beneficios y finalmente, last but not least, hay que revisar también el protocolo del Tratado para evitar la doble tributación. ¿Qué es el protocolo? Pues es algo similar al reglamento. Recuerdan que la ley del impuesto sobre la renta tiene un reglamento. Bueno, los tratados para evitar la doble tributación también tienen algo que se llama protocolo, que son aclaraciones, requisitos adicionales, beneficios adicionales que no se contemplaron dentro del articulado del convenio. ¿Sale? ¿Dudas? Esos son principalmente los pasos que se deben de considerar al analizar una transacción y ver si una transacción internacional y ver si le aplican o no los convenios para evitar la doble tributación. ¿Dudas? ¿Comentarios? No. Ok, regresamos entonces a nuestra materia. Decíamos que vamos a revisar el artículo el 158. Vamos a revisar el artículo 158, pero antes de irnos directamente al 158, por lo menos un besito, ¿no? El 158
nos habla de lleno del tratamiento fiscal que debemos darle, se acordó de algo, debemos darle al arrendamiento de bienes inmuebles. O sea, primero tendríamos que identificar en dónde se establece lo que debemos entender como un arrendamiento o uso o goce temporal de bienes. Y el socorrido artículo que hemos estado revisando en las clases anteriores, ¿cuál es? 175, ¿no? ¿Se acuerdan? Para los efectos de este título se consideran ingresos por fracción 3, otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, los referidos al 114. Entonces, 158 debemos entender lo que se refiere exclusivamente a bienes inmuebles. Hasta el momento, Entonces, regresándonos al 175, si nos vamos al artículo 114 de esta ley, para empezar, ¿en qué título y capítulo queda contemplado el 114? En personas físicas. Y si es una persona moral, debemos entender por uso o goce temporal de bienes inmuebles la misma definición que se utiliza para personas físicas. Y vamos a ver qué dice el 114, ¿no? Dice el 114, se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles los siguientes. Entonces, si se fijan en cómo está redactada la fracción tercera del 175, no nos da una definición. Lo que nos dice es qué debemos entender por ingreso, nada más. No nos da una definición. ¿Sí queda claro, chavos? Entonces, en el 114 se establecen dos supuestos. ¿Sí? Los provenientes de, bueno, tres supuestos. Los provenientes de arrendamiento, subarrendamiento y en general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquier otra forma. Y después nos habla de los CEPOS, ¿no? Prácticamente los certificados los certificados de participación inmobiliaria no amortizables que ya prácticamente quedaron en desuso. ¿Vale? Entonces, si nos enfocamos a los que provienen del arrendamiento, subarrendamiento y cualquier otro nombre que se le otorgue por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de inmuebles, estamos en un arrendamiento puro, arrendamiento financiero, en una explotación de derechos de autor, en un usufructo. Son distintos tipos de arrendamiento. ¿Alguien recuerda? Llevaron clases de Código Civil, si no mal recuerdo, ¿no? En segundo o tercero, ¿no? Conceptos jurídicos. Y seguramente les explicaron qué era una obligación, qué era un uso o goce, ¿sí? ¿Alguien recuerda cómo se dividen los bienes en general? Por su naturaleza. ¿Y en dónde está definida en dónde está referido lo que debemos entender por bienes inmuebles? En el Código Civil, ¿no? Si no mal recuerdo, es el 750 del Código Civil. ¿Alguien puede leerlo, por favor?
Civil, ¿no? Que para entender el concepto fiscal, inicialmente tenemos que remitirnos al Código Civil. 750 indica que son bienes inmuebles. 1. El suelo y las construcciones adheridas a él. ¿Correcto? 2. Las plantas y árboles mientras estuvieren unidos a la tierra y los frutos pendientes de los mismos árboles y plantas mientras no sean separados de ellos por cosechas o cortes regulares. Eso resuelve muchas dudas en materia de IVA cuando enajenas un bien, un terreno, ¿no? Y trae frutos aparejados, ¿no? ¿Se acuerdan? Seguramente sus maestros de IVA les hicieron esa pregunta, ¿no? Todo lo que esté unido a un inmueble de manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación colocados en edificios o heredados por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fondo. ¿Alguien recuerda qué murales hay en Palacio Nacional? ¿De qué autor? ¿De quién? ¿De Diego Rivera? Yo recuerdo de las aquellos. Bueno, eso son bienes inmuebles, entre muchos otros. Para entender a lo que debemos referirnos cuando hablamos de bienes inmuebles, pues tenemos que remitirnos al 750. Eso es, y también otra definición que podemos entender del mismo Código Civil es el 2398 y 2399. Si nos ayudas a leerlo, por favor. Del mismo Código Civil de la Ciudad de México. ¿2398 y 2399? Arrendamiento. Ajá. Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente. Fíjense esa parte que es fundamental, ¿eh? Ocurre que existe arrendamiento cuando los que contratan se obligan recíprocamente. Uno a otorgar y el otro a retribuir. ¿Vale? Me estoy adelantando a la definición, pero eso es parte de lo que dice. Otra vez, por favor. Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente. Una a conceder el uso o goce temporal de una cosa. Que normalmente ese uno que otorga la cosa se le llama arrendador. Y otro. Y la otra a pagar por ese uso o goce a un precio cierto. Y ese, normalmente, el que goza la cosa se le llama arrendatario. ¿Sale? Entonces, pensando en servicios, bueno, no sé si están servicios, pensando en una prostitución, ¿qué sería? ¿Salarios? ¿Porque hay subordinación? Bueno, depende. Prestación de servicios personales profesionales o independientes. Arrendamiento, uso o goce, eso puede ser. Un uso o goce de la cosa. Pensando en el arrendamiento, ¿sí? En la definición que acabamos de leer en el 2398 y en el 2399 también nos da más elementos, porfa. Artículo 2399. La renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o en cualquier otra cosa equivalente con tal que sea cierta y determinada. O sea, debe existir siempre una contraprestación, sea en dinero o en especie. ¿Ok? Porque si no, no estamos ante un arrendamiento, podemos estar ante otra figura jurídica. ¿Sí? Entonces, ya conocemos qué es el arrendamiento. Dos personas se obligan, una a otorgar el uso de una cosa y la otra a recibir pagar por el uso de esa cosa. Cuando hablamos de esta definición nos referimos
exclusivamente al arrendamiento puro, ¿sí? Pero hay otras formas de usar y gozar de las cosas, ¿sí? Para que exista subarrendamiento, como también lo establece el 114, debe forzosamente existir un arrendamiento, porque el subarrendamiento solamente se da si existe previamente un arrendamiento. ¿Sí me explico, chavos? No puede existir subarrendamiento si no existe previamente un arrendamiento. Entonces vayamos viendo la forma. Vayamos viendo la forma en que una persona o personas pueden usar los bienes inmuebles. El primero, como ya lo decíamos, es el arrendamiento. El segundo es el subarrendamiento. El tercero es el arrendamiento financiero. Evidentemente, chavos, para nuestros efectos, no nos estamos refiriendo al arrendamiento financiero. Recuerden que en el arrendamiento financiero hay tres opciones que tienes al concluir el contrato, ¿sí? Y el arrendamiento financiero puedes optar porque al término del contrato sigas arrendando el mismo bien, ¿ok? No nos estamos refiriendo a este tipo, pero es una forma de otorgar el uso o goce. El otro que les comentaba es la explotación de derechos de autor. ¿Vale? Principalmente son los más importantes, y hay uno que también es utilizado incluso en planeaciones fiscales, que es el usufructo. Que como su nombre lo dice, bueno, en el caso de derechos de autor, que también se considera un modo de usar o gozar de un bien intangible, ¿sí? Eventualmente puede estar no solamente contemplado en el artículo 158, sino también puede ser una regalía, ¿eh? Debemos identificar bien la operación, como ya decíamos acá, para ver si lo llevamos al 158 o al 163, que es de regalías. Esa parte también es fundamental, ¿vale? Porque ya no estamos hablando de un bien intangible, perdón, del otorgamiento del uso o goce, sino de la explotación, y eso eventualmente puede convertirse en regalías. Y del usufructo, ya en algún momento les había comentado de esta figura, pues es prácticamente otorgar el derecho de uso de una cosa a un tercero. Ejemplo, un abuelo quiere dejarle en herencia a sus nietos, en legado a sus nietos, determinados bienes, ¿sí? Pero si les transmite la propiedad de esos bienes, pues los millennials pueden vender esos bienes, porque no miden sus conceptos, perdón, a lo mejor no les interesa utilizar ese bien. Si es un departamento en Polanco, pues el abuelo en vez de darles la propiedad del bien, les concede nada más el uso o goce. Entonces el abuelo se reserva el derecho del dominio, ¿sí? Y los nietos pueden usar y disponer de la cosa, que siempre lo hacen, ¿sí? Entonces, a eso se refiere el usufructo. Hablando particularmente, si se inscriben en el siguiente semestre, que ya estaba pensando dejar de dar clases, pero si se inscriben en el siguiente semestre conmigo, hay una idea de usufructo que yo les doy a mis alumnos, ¿sí? En donde puedes generar pérdidas fiscales para maximizarlas y aprovecharlas, y que al SAT no le gusta. Pero es otro tema,
Entonces el usufructo te puede ayudar a generar pérdidas fiscales para maximizar la carga fiscal de una empresa, o para eficientar la carga fiscal de una empresa. Entonces también es otra forma de otorgar el uso o goce de los bienes inmuebles. Al que nos vamos a enfocar principalmente son a estos dos, que es parte de analizar el 158. Ahora sí, vayamos a... Ya veíamos dónde está la definición de los ingresos por arrendamiento. Y ahora sí, leamos el 158. ¿Quién nos ayuda? Erika, siempre leen los mismos, chavos, qué bárbaro. No tiene iniciativa. En los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando en el país estén ubicados dichos bienes. Hasta ahí. Ok, entonces... Ay, Rocío. ¿Y quién va a armar la primera posada, chavos? ¿Alguien que nos invite a su casa que tenga jardín de preferencia o terraza? Y ya va a ser el favor que sea completo, ¿no? A ver, podemos tener dos supuestos en donde existe fuente de riqueza en México. Es el edificio en donde trabajan, chavos, ganador de premios de arquitectos y demás, porque abajo hay una casona gótica y ya saben, ¿no? Algo raro, y aquí una tienda de Apple, ¿no? Bla, bla. Y que esta casa la movieron para hacer el edificio y por eso gana premios, y la torre parece el castillo de Voldemort, ¿no? Cuando tienes un extranjero que es propietario de este bien inmueble que se ubica en México, este es el dueño, el propietario de este bien inmueble, y este se ubica en el extranjero, pues evidentemente esta persona es residente fiscal en Estados Unidos, ¿no? Y esto es clavadísimo, es el caso que estamos leyendo ahorita, ¿no? ¿Podemos leerlo nuevamente, Erika? En los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando en el país estén ubicados dichos bienes. Entonces, ojo, no importa quién pague el alquiler, el uso o goce, el arrendamiento de este bien, por el simple hecho de que ese bien se localice, se ubique dentro del territorio nacional, por ese simple hecho de fuente de riqueza. ¿Vale? Y este caso es el caso típico. Pero hay otros también, en donde una persona, siendo mexicano, una persona física siendo residente fiscal en México, tiene un bien inmueble en México, entonces tributa como residente, ¿no? Y hace sus pagos provisionales y tributa conforme al título cuarto, bla, bla, bla. Creo que es capítulo tercero. Pero ¿qué pasa si por las razones que quieran esta persona, siendo mexicano, residente fiscal en México, a eso me refiero, cambia de residencia fiscal? Volvemos al caso anterior, ¿sí? Y entonces estamos hablando de que un mexicano que era residente fiscal en México cambió de residencia fiscal y se convirtió en residente del extranjero
sobre un bien inmueble ubicado en México, y estamos en la situación anterior. El gran tema de este cambio es que en muchas ocasiones no lo hacen. O sea, no hacen este cambio de residencia fiscal, como lo señala el artículo 9 del Código. El 9 del Código dice que cuando dejes de ser residente fiscal en México debes presentar un aviso por cambio de residencia fiscal. Entonces, si esta persona deja de ser residente fiscal de facto, pero no das el aviso, para el fisco, ¿qué sigue siendo? Residente fiscal. O sea, hay que tener cuidado también con esa parte, porque como vamos a ver más adelante, obtener ingresos por arrendamiento, por uso o goce, siendo residente en el extranjero, me conviene a todas luces. Lo vamos a ver más adelante. Pero esos son los dos supuestos en donde hay fuente de riqueza, aunque todo se limita a la ubicación del bien. Si el bien está en territorio nacional, hay fuente de riqueza. ¿Sale? Siguiente párrafo. También se considerarán ingresos de los que se refiere el párrafo anterior las contraprestaciones que obtiene un residente en el extranjero por conceder el derecho de uso o goce y demás derechos que se convengan sobre un bien inmueble ubicado en el país, aun cuando dichas contraprestaciones se deriven de la enajenación o cesión de los derechos mencionados. Entonces, si yo concedo el derecho de goce o de uso a un tercero sobre ese bien inmueble, también se considera que existe fuente de riqueza en México asimilable o considerado arrendamiento. ¿Vale? Entonces, ese supuesto también puede existir. Yo no te voy a arrendar directamente el bien inmueble, se lo cedo a alguien y ese alguien te lo arrenda a ti. Eso es arrendamiento para efectos del 158. Y hay fuente de riqueza, evidentemente. ¿Vale? Siguiente párrafo. Para efectos de los párrafos anteriores, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 25% sobre el ingreso obtenido sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención las personas que hagan los pagos. En el caso de que... Hasta ahí. Entonces, la fuente de riqueza, ¿sí?, es si el bien existe, si el bien se ubica, se encuentra, como quieran, en territorio nacional. ¿Sale? La base del impuesto es totalidad del ingreso. La tasa es el 25%. Hasta ahí vamos. ¿Vale? Entonces, se terminará aplicando la tasa del 25% sobre el ingreso obtenido sin deducción alguna. ¿Cómo se entera el impuesto? Ahora sí, ¿qué más seguía? En el caso de que quien efectúe los pagos sea un residente del extranjero, el impuesto lo entregará mediante declaración que presenten ante las autoridades fiscales dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Entonces, retención sí, pagador es residente en México. Sí, pagador es residente en México o EP, evidentemente ubicado en México. Es el primer supuesto. El segundo, si pagador es extranjero, el contribuyente entera el impuesto. ¿Vale? Y el plazo
¿Cuánto es? 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Pero hace falta algo más. Continuamos leyendo, por favor. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en los párrafos primero y segundo de este artículo tendrán la obligación de expedir comprobante fiscal por las contraprestaciones recibidas. Cuando dichos ingresos sean recibidos a través de operaciones de fideicomiso, será la institución fiduciaria que exida el comprobante fiscal y efectúe la reducción a que se refiere el párrafo anterior. Entonces, ¿qué requisitos tienen los residentes del extranjero? Expedir comprobantes. ¿Que cumplan los requisitos del código? Ya habíamos visto que no. ¿Hasta ahí alguna duda respecto del arrendamiento de bienes inmuebles por residencia del extranjero y que estos bienes estén ubicados en territorio nacional? No. Vamos a algo que es una excepción a la regla. Hasta aquí hemos estado hablando de bienes inmuebles. Pero lo que viene es algo similar a los bienes inmuebles, que no necesariamente se consideran bienes inmuebles. Siguiente párrafo, por favor. En los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes muebles, se considerará que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando los bienes muebles destinados a actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas y de pesca se utilicen en el país. A ver, nos habla de bienes muebles, pero que solamente existe fuente de riqueza si esos bienes muebles se destinan a actividades empresariales. O sea, que si yo estoy arrendando un bien mueble para una actividad distinta de una actividad empresarial, entonces no hay fuente de riqueza. ¿Sí me explico, chavos? ¿Se acuerdan? Dentro de la metodología para analizar una operación financiera, ¿en cuál caería este supuesto? El que yo les digo. Imagínense que yo estoy alquilando una computadora la más veloz, la más eficaz en temas de gráficos y bla bla a un residente en el extranjero, y yo ocupo el bien en México para mi uso personal. ¿En qué parte caería del análisis? ¿Qué no es un objeto? ¿Qué punto es? El 5. Porque lo que me establece este quinto párrafo es que esos bienes, efectivamente, si son arrendados a un residente de México por un residente en el extranjero, se destinen a actividad empresarial. En mi caso es para uso personal, por lo tanto no está destinado a una actividad empresarial. Y ahí no hay fuente de riqueza en México. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí queda claro? Porque eso va a venir en su examen. El arrendamiento de bienes muebles. A ver. Continuamos leyendo, Erika, por favor. Se presume, salvo prueba en contrario, que los bienes muebles se destinan a estas actividades que se utilizan en el país cuando el que usa o goza el bien es residente en México o residente en el extranjero con establecimiento permanente en territorio nacional. Otra presunción. ¿Se acuerdan que había presunción en la prestación de servicios personales independientes?
De igual forma aquí se presume que se destinan a esas actividades cuando quien usa el bien es residente en México. Sí, pero yo puedo demostrar que en mi caso, el que les planteaba de alquilar una computadora, puedo mostrar que no se estaba utilizando para una actividad empresarial, sino era más bien para uso personal. ¿Sale? Entonces hay salvo prueba en contrario. ¿Qué más? En el caso de que los bienes muebles se destinen a actividades distintas de las anteriores, cuando en el país se haga la entrega material de los bienes muebles. Entonces, en ese supuesto también tengo que demostrar de dónde viene el bien. Si viene de Estados Unidos, hay una presunción de fuente de riqueza. Si el bien me lo entregan en México, no necesariamente hay una fuente de riqueza. Dependerá de dónde se ubique ese bien. Hay empresas que no necesariamente entregan el bien en México, sino lo pueden entregar en el extranjero. Es decir, en mi caso, me pueden decir, sí te alquilo la computadora, pero ven a Estados Unidos y aquí te la doy. No hubo entrega en México. No hay fuente de riqueza en México. Se ven, en el caso de bienes muebles, es muy sencillo burlar la ley. Tratándose de bienes inmuebles, no, porque son inamovibles. No los puedes reubicar en otro espacio. Seguimos. Para los efectos del párrafo anterior, el impuesto se determinará fijando una tasa del 25% sobre el ingreso obtenido sin deducción alguna, debiendo efectuar la retención a las personas que hagan los pagos. Tratándose de contenedores, remolques o semirremolques que sean importados de manera temporal hasta por un mes en los términos de la ley aduanera, así como de aviones y embarcaciones que tengan concesión o permiso del gobierno federal para ser explotados comercialmente, el impuesto se determinará aplicando la tasa del 5%, siempre que dichos bienes sean utilizados directamente por el arrendatario en la transportación de pasajeros o bienes. Entonces habíamos quedado que la tasa es del 25%. ¿Para qué, chavos? Habíamos quedado que la tasa es aplicable del 25% para bienes para bienes muebles destinados a actividades empresariales y a bienes inmuebles. Hasta ahí hemos quedado, pero también me da una tasa adicional. Esa tasa adicional del 5% es para bienes especificados en la ley. O sea, hay una definición, una clasificación de lo que debemos de aplicarle la tasa del 5%, que son embarcaciones, aviones, ¿qué más? Remolques, semirremolques, ¿qué más? Contenedores. Entonces, aunque eventualmente alguno de estos pudiera no considerarse un bien inmueble, le están dando un beneficio de una tasa reducida del 5%. Es parte de lo que les decía hace rato. La regla general te puede establecer una tasa, pero ya la regla particular puede establecerte una tasa reducida. ¿Sí? Pregunta de examen profesional. Los semovientes, ¿qué tasa de retención les podría dar? Su nombre lo dice, ¿eh? Semoviente, se mueve. ¿Los semovientes son bienes muebles o inmuebles? ¿Son bienes muebles?
Son bienes, ¿no? ¿Son bienes muebles o inmuebles? 750 del Código Civil de la Ciudad de México. Te alquilo un buey. Es un semoviente, ¿no? Yo, residente en el extranjero, dueño, propietario legítimo de 50 bueyes, te los voy a arrendar. ¿Le aplico el 5% o el 25%? Dependerá de la entrega del bien, del lugar de la entrega del bien. ¿Qué nos dice el 750? Ajá, de los inmuebles. En alguna parte habla de los semovientes. Fracción 10. Los animales que formen el género incluyen los predios rústicos destinados total o parcialmente al trabajo de ganadería, así como las bestias de trabajo indispensables en el cultivo de la fruta mientras estén destinadas a este objeto. Son las bestias de carga. Pack horse, pack donkey, ¿no? Entonces, ¿es un bien mueble o inmueble? Ya me perdí. Pues depende, ¿no? Depende, joven. Si es parte de la finca, es un bien inmueble. Si no es parte de una finca, aparentemente es un bien mueble y tal vez podría entrar en este supuesto. ¿Sí? Siempre y cuando el bien se entregue en... ¿Dónde? Territorio nacional. Ojo con esa parte. ¿Sí? No necesariamente estamos hablando nada más de objetos inamovibles, sino de seres vivos también, que podría ser los semovientes. ¿Vale? Pues prácticamente ya revisamos todo el 158. Nos falta algo más. Fletamentos. Último párrafo, Erika. En los ingresos derivados del contrato de fletamento se considera que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional cuando las embarcaciones privadas realicen navegación de cabotaje en territorio nacional. En este caso, el impuesto se determinará fijando una tasa del 10% sobre el ingreso obtenido en alguna, debiendo efectuar la retribución de la persona que haga los pagos. Entonces, 10% para... Ya nos vamos, para contratos de fletamento. ¿Qué son los contratos de fletamento? Pues su nombre lo dice, ¿no? No necesariamente fletes, pero es arrendar una embarcación con o sin tripulación y que hagan cabotaje. Cabotaje significa que venga de Los Ángeles por toda la... Bueno, aquí se podría haber pasado para acá, ¿no? Pero cabotajes que vayan dentro de aguas territoriales. A eso se refiere el cabotaje. Perdón, me emocioné, chavos. ¿Sale? Y puede ser con tripulación o sin tripulación. Eso se considera también arrendamiento. El fletamento, los contratos de fletamento es arrendamiento. Cuando son sin tripulación, nada más es un contrato de fletamento. Cuando es con tripulación, es un contrato de fletamento asimilable o considerado arrendamiento para efectos del 158 y también prestación de servicios, de acuerdo al 156.
¿Sí ven la diferencia, chavos? Con tripulación hay dos operaciones. El punto número 1 de la aplicación de los convenios, lo que les decía, es identificar qué operaciones. Cuando vienen con tripulación hay dos operaciones en el mismo contrato de fletamento. Si viene sin tripulación es únicamente arrendamiento. ¿Sí me explico, chavos? Entonces ya llegamos a 3 tasas, 5, 10 y 25. La próxima clase vamos a ver qué tasa le aplica el convenio, ¿vale? Si las deja igual o pueden reducirse. Hoy lo voy a pasar lista, así es que se pueden ir, chicos. ¿No voy a pasar la esta?